a visualizar. Entonces, nos dice, la iglesia es la gran familia de Dios. Vamos a ver por qué. Jesús, como nosotros ya sabemos, durante su vida, pasión y muerte, él escogía 12 hombres, ¿no? A estos 12 hombres inclusive los llamó y les dijo que ahora van a ser pescadores de hombres, ¿no? Estos 12 hombres son los llamados apóstoles. Ellos van a ser las columnas de la iglesia, ¿cierto? Cuando hablamos de columna, ¿qué es una columna, chicos, en una casa? Es una parte importante, una parte fuerte, ¿no? Algo que soporta. Ajá, que soporta, excelente, ¿no? Que soporta, que sostiene, ¿cierto? Excelente. Es por eso muy importante las columnas en nuestra casa, en nuestro hogar. Es igual a los apóstoles fueron las columnas de la iglesia. Igual que ellos, Jesús nos va a buscar a cada uno de nosotros para que vayamos detrás de él, ¿no? Para que sigamos su ejemplo, para que escuchemos la palabra que él tiene para nosotros. Sí. ¿Es así? ¿Sí? Eso no está en la plataforma, ¿no? No, todavía no está. Lo voy a colgar, no lo voy a colgar, chicos. Ay. Jesús eligió a Pedro, ¿no? Jesús eligió a Pedro. Nos dice que uno de ellos, llamado Simón, lo eligió Jesús. Él era el jefe de los apóstoles y le puso el nombre de Pedro. Quiere decir que al que nosotros conocemos como Pedro, su nombre verdadero era Simón. Entonces vamos a ver que Pedro es una de las grandes columnas también de la iglesia. Jesús llamó a muchos discípulos. Fueron muchos los que siguieron a Jesús al escuchar sus palabras y al poder ver, al poder visualizar, al poder observar sus milagros. Entre ellos, entre estas personas que seguían a Jesús, no solamente habían hombres fuertes, habían también viejos, habían mujeres, habían jóvenes, niños, niñas también, personas pobres, personas con dinero, personas sanas y personas enfermas. Todo este grupo de personas siguieron a Jesús. Iban atrás, pues, ¿no? De él, acompañándolo a cada lugar donde él iba a predicar. Los apóstoles enseñaron que Jesús había resucitado y que ellos lo habían visto, ¿no? Y también los apóstoles, después que Jesús ascendió al cielo, ellos también realizaban milagros, también ayudaban ahí a las personas. Al comienzo la relación con los apóstoles no era muy buena porque Jesús siempre quería que las personas estén a su lado, pero ¿qué pasaba? Los apóstoles por allí se resistían un poquito, era una especie también de guardaespaldas los apóstoles, ¿no? Le decían Jesús, pero no puedes estar rodeado de puros niños, por ejemplo, ¿no? Jesús, esa persona está enferma, te puede contagiar, ¿no? Pero Jesús, ¿qué decía? ¿Qué decía a los niños? Deja que los niños vengan a mí. Jesús se encontraba con estas personas que estaban enfermas, resucitaba a los muertos inclusive, ¿no? Vamos a ver que Jesús fue muy piadoso y que trabajó mucho con los apóstoles en el carácter de ellos. Como sabemos, ellos han sido hombres, han sido personas, los humanos, ¿no? Nosotros cometemos errores, no somos perfectos, ¿no? Es por eso que aquí Jesús trabajó mucho con los apóstoles sobre poder moldear allí su carácter. Vamos a ver que los apóstoles bautizaban también. Los que escuchaban su predicación y veían los milagros de Jesús podían bautizarse y así formar parte de la iglesia de Dios, ¿no? Nosotros formamos parte de la iglesia desde el día de nuestro bautismo. Por ejemplo, ¿ustedes han sido bautizados? No, mis. Por acá nos dicen que sí, algunos dicen que no. ¿No? Es un sacramento, ¿no? El bautismo es un sacramento que nos hace también parte de la iglesia, ¿no? Una parte más formal, por decirlo así, ¿no? De la iglesia. Consiste en el que el padre, ¿no? El padre y la persona que nos va a bautizar, como podemos observar, da unas palabras, ¿no? Da unas palabras, una pequeña oración y nos unta, ¿no? Con esta agua bendita, ¿no? Ese es el parte del bautismo. Vamos a ver que los primeros cristianos vivían como una gran familia, en la que todos se amaban, todos se ayudaban. La multitud de cristianos tenía un solo corazón, ¿no? Un solo corazón y una sola alma que estaba dedicada y destinada a el amor de Jesús, ¿no? En este caso, cuando seguían a Jesús, las personas que tenían dinero
dejaban sus bienes, sus riquezas para seguir a Jesús, ¿no? Y repartían lo que tenían a los demás cristianos, ¿no? A las demás personas que conformaban la iglesia, que tal vez no tenían las mismas posibilidades que él, ¿no? Que ella. Es por ello que los bienes aquí se repartían y todos se ayudaban, como podemos aquí observar en la imagen. Los cristianos seguimos a Jesús en la iglesia. Hoy, igual que los primeros cristianos, seguimos a Jesús en la iglesia. Y la iglesia es la gran familia de Dios que nosotros formamos, ¿no? Y nosotros somos la multitud, en este caso de cristianos, que seguimos a Jesús, seguimos sus palabras, buscamos también ser parecidos a Él, ¿no? Queremos alcanzar sus virtudes, ¿no? Sus virtudes, los valores también que Él tenía. Es por eso que Jesús está presente en la iglesia. Jesús escucha nuestras oraciones y acepta todo lo que le ofrecemos, ¿no? Por eso tenemos que mantenernos siempre unidos a Jesús. Sí, por ahí tenía una pregunta. Muy bien. Nos dice, parábola del redil y un rebaño. ¿Qué es un rebaño, chicos? Es como una casa. Es una casa. Ya, rebaño es una casa, muy bien. ¿Y quiénes forman parte de este rebaño? ¿Las ovejas? Las ovejas, muy bien. Es por ello que ustedes, ¿no? Las ovejas. ¿Han visto ustedes en la Biblia también que cuando nos dice Jesús es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? A las ovejas, ¿quién los guía? ¿Quién las cuida? Dios. Dios, pero si hablamos así de manera terrenal, el pastor, excelente. El pastor, muy bien. El pastor es aquel que cuida a las ovejas, ¿no? En este caso nosotros somos como unas ovejas. Y al ser ovejas necesitamos ser guiadas. Y en este caso, ¿quién nos va a guiar? Nuestro pastor. Y en la Biblia nos dice, no, Jesús es mi pastor. Nada me faltará, ¿no? Es decir, tenemos que confiar en nuestro pastor, tenemos que confiar allí en Jesús. Ya que Jesús y nosotros también que seguimos su palabra, que lo escuchamos, que buscamos ser como Él, somos luz que brilla en el mundo, ¿no? Y brillamos por nuestras buenas acciones, brillamos por las palabras de aliento, otra vez que podamos decir a algún compañero, alguna compañera o algún familiar, brillamos también porque compartimos la palabra de Dios y compartimos también su mensaje de salvación. Jesús, cuando Él va a elegir a sus apóstoles, recuerda que ellos eran pescadores, ¿no? Él inclusive hizo milagros también con los apóstoles en un episodio de la Biblia. Ellos no habían pescado mucho, ¿no? No habían pescado mucho, estaban muy bajos allí de pescaditos. ¿Y qué es lo que les dijo Jesús? Echa la red al mar, y ahí es cuando los apóstoles, bueno, estas personas, ¿no? Se quedan maravilladas, se quedan asombradas, porque después que Jesús dijo ello, se llenaron de peces, ¿no? Es aquí cuando Jesús... Eso lo vi en una película conmigo. Una película, ¿no? Después de Semana Santa salen muchas películas respecto a la vida de Jesús, ¿no? Y de ahí cuando Jesús le dice, le gustaría, así como han pescado peces, también le gustaría ser pescadores de hombres, ¿no? Les dijo para que puedan seguirlo y puedan predicar y mandar ahí su mensaje y que este mensaje llegue a todas las naciones, ¿no? Muy bien. Para explicar lo que es la iglesia se van a utilizar diversas imágenes, diversas metáforas, ¿no? Las más frecuentes son las que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tenemos esta de aquí, nos dice que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. ¿Qué observamos en esta imagen, chicos? Muchas personas. Muy bien, muchas personas con Dios, con Dios. muchas personas con Dios, con Jesús, muy bien. ¿Qué están haciendo? Recibiendo comida para comer. Excelente, están recibiendo comida, están compartiendo todos, ¿no? Excelente. Vamos. Están en grupos. Están ahí compartiendo, ¿no? Vamos a ver que el Antiguo Testamento describía al pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Y aquí vamos a ver que se enseña, ¿no? Que los bautizados forman el nuevo pueblo de Dios. Este pueblo de Dios tiene características también, tienen valores
por los que ellos pasan. Vamos a ver cómo es el nuevo pueblo de Dios. El pueblo de Dios es una raza escogida, ¿no? Es una nación, unas personas allí que creen en Jesús. ¿Y cómo llegamos a ser miembros de este pueblo? Pues solamente por el hecho de seguirlo, ¿no? Por el hecho de seguirlo, de aceptarlo en nuestro corazón. Nosotros ya formamos parte aquí de la iglesia de Jesús. Miss, una pregunta. Cuando Sí. nosotros estamos durmiendo, ¿Jesús también duerme? A ver, por ahí me preguntaba Fernanda si Jesús duerme. Recuerden que cuando se dio la creación, ¿cuántos días se demoró Dios en crear todo lo que podemos observar? 7 días. 7, ¿no? Muy bien. ¿Y en el séptimo día qué pasó? Descansó. Descansó, excelente. Vamos a ver allí que descansó, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Por qué en Semana Santa no se tiene que hacer nada? En Semana Santa porque es feriado, por ahí nos preguntan, porque esta Semana Santa, estos días, ¿no? Estos días son de recogimiento, son días para poder reflexionar, muchas personas ayunan inclusive, ¿no? Porque se celebra la vida, la muerte, ¿no? Y la pasión allí del Señor Jesús. Es por eso que nos tomamos algunos días libres, no para irnos de viaje, no para acampar, no para irnos por allí a Megaplaza, sino esos días de Semana Santa, esos feriados que obtenemos, tienen que ser para poder reflexionar en familia, ¿no? Poder compartir la palabra de Dios, para poder conversar también en el mensaje, ¿no? Y poder analizar el trasfondo de la Semana Santa. Es donde recordamos aquí a Jesús, pues, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar para poder salvarnos de nuestros pecados. ¿No, chicos? ¿El séptimo día descansa Dios? Sí, es por ello que Semana Santa te vamos en unos días. A la pregunta que nos decía Fernandita, ¿no? De si Dios o Jesús descansa, vamos a ver que inclusive Dios se tomó un día para descansar, después que hizo todo la creación, ¿no? Que fue el séptimo día. Es por ello que nosotros santificamos los domingos, ¿no? Los domingos nosotros no trabajamos, algunos no estudiamos, porque los domingos lo dedicamos solamente a estar en comunión con nuestra familia, ir a la iglesia o conectarnos a la iglesia a través de alguna plataforma digital. Yo voy a la iglesia. Excelente, ¿no? Van ahí a la iglesia, nos comentan ahí sus compañeros. Excelente, chicos. Entonces vamos a ver que la iglesia tiene por cabeza a Jesús. Jesús es aquella persona, aquel Cristo, ¿no? El Mesías que ha venido al mundo para salvarnos. La identidad de este pueblo, del pueblo de nosotros, hijos de Dios, de la iglesia, es que nosotros practicamos los valores y en nuestro espíritu, en nuestro corazón, habita el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ver que su ley es el mandamiento. Hemos visto nosotros los mandamientos, donde nos dicen, ¿no?, que tenemos que amar a Dios, tenemos que honrar a nuestros padres. También tenemos que santificar las fiestas, ¿no? Nos decía allí los mandamientos. Y el destino final para todas las personas que nosotros seguimos la palabra, seguimos los mandamientos, que somos parte de la iglesia, es que nos espera allí el reino de Dios, ¿no? Que Jesús comenzó en este mundo y que ha de ser extendido por toda la tierra, ¿no? Hasta que el mismo puede llegar, porque según la iglesia, perdón, según la Biblia, va a volver a venir Jesús, ¿no? Va a volver a venir Jesús y nos va a juzgar, ¿no? Va a ver nuestros actos, cómo hemos sido aquí en la tierra, para ver si nos merecemos y nos debemos de ganar allí el reino de Dios. ¿Ya, chicos? Es por ello que tenemos que esperarlo con mucha atención, tenemos que esperarlo con buenas obras también que hemos podido haber realizado. Aquí tenemos una pequeña actividad donde vamos a relacionar. Tenemos en la columna de la izquierda y columna de la derecha el pueblo de Dios. ¿Qué es el pueblo de Dios, chicos? El reino del cielo. Ajá, muy bien. El pueblo de Dios es una raza escogida, es una nación santa. Muy bien. ¿Cómo se llega a ser miembro? Por el bautismo. El bautismo. El bautismo, ajá, excelente.
¿Tiene por cabeza a quién? A Cristo. A Cristo. Dios. Excelente, a Cristo. Dios. Ujú. Cristo. La identidad, ¿qué es, chicos? La identidad. El reino de los cielos. Vamos a ver que su identidad es dignidad y libertad. Su identidad. Su ley es, ¿cuál es la ley? El mandamiento del amor. El mandamiento del amor. Al mandamiento del amor, ¿no? Ya que todo se rige por el amor. Excelente. ¿Cuál es el destino final de nosotros, las personas? El reino de los cielos, ¿no? Correcto. El reino de los cielos es el destino final que nosotros tenemos para al final de nuestros días, ¿no? El reino de los cielos. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a ver, chicos, que nosotros, que en la iglesia, vamos a conformar el cuerpo místico de Jesús. ¿Ven? Miren, ahí está Jesús. Hay muchas caritas en él. Esta imagen podemos ver la diversidad de miembros, ¿no? Que constituye la iglesia y la armonía que debe existir entre todos nosotros, así como nos enseñó, ¿no? El apóstol San Pablo, ¿no? Que ningún miembro puede prescindir, ningún miembro es mucho más importante que el otro, ¿no? Todos tenemos allí igualdad en la iglesia, por más pequeños que podamos ser, ¿no? Hemos sido nosotros escogidos para ser los seguidores aquí y el pueblo de Jesús. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta?